Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Abra su Biblia en el libro de Génesis. El Señor puso en mi corazón compartir estos días acerca de Abraham, el padre de la fe. Y 18 estuvimos compartiendo un mensaje en Génesis capítulo 12, el versículo 1 en adelante, que si quieren lo podemos leer porque era un pasaje cortito, pero por lo menos para que ustedes recuerden de qué se trataba. El mensaje de hace 8 días tenía este título: Bendecidos para ser de bendición. Y el pasaje era Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el de hoy empieza en este versículo 4. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Luego vamos a tener un mensaje exclusivamente acerca de esta compañía que lleva Abraham. Lot es su sobrino. Dice: tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hasta el Negev. ¿Les parece que oremos? Padre, en el nombre de Jesús, traemos esta palabra delante de tu presencia, Señor. Háblele usted personalmente, dígale: Señor, háblame a mí. Quiero escuchar tu voz, Señor, en este mensaje. Quiero, Señor, que me hables, que me alumbres, Señor, con tu palabra, que me llenes, Señor, de entendimiento y sabiduría con respecto a esto, porque quiero caminar conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo pongo en tus manos, Señor. Quiero salir de este lugar con fruto de tu palabra, Señor, para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abraham, vamos entonces a seguir hablando de este hombre que es el padre de la fe. El Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de Abraham. Es importantísimo entender esto porque quiero decirles una cosa. Abraham es el padre de la nación hebrea, el padre de aquellos que se vinieron a convertir más adelante en los llamados judíos de tiempo de Jesús. Se llamaron judíos porque habitaban en la región de Judea, pero eran israelitas, hebreos,
de sangre, descendientes de Abraham, según la carne, como dice la palabra. Abraham tuvo un hijo, que es Isaac, y luego Isaac tuvo otro hijo, que es Jacob, y de Jacob nacieron entonces sus 12 hijos, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Y a partir de esas 12 tribus de Israel, que estuvieron un poco más de 400 años en Egipto como esclavos, el Señor los sacó por mano de Moisés y en el Sinaí les dio su ley. Y a partir de ahí Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel hace un pacto Dios. Y es donde les da la ley y empieza a regir, valga la redundancia, un nuevo régimen, o un régimen que se llama el régimen en el Nuevo Testamento, se le llama el régimen de la ley. Están bajo la ley. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos por la palabra y más que todo por los escritos del apóstol Pablo, que él nos enseña de que ahora nosotros como iglesia de Cristo no tenemos que hacernos israelitas, ni convertirnos en israelitas, ni convertirnos en judíos para ser parte del pueblo de Dios, porque Jesús vino a morir por todo el mundo sin la exigencia de que tuviéramos que cambiar ni de nacionalidad, ni de ideología étnica, ni ninguna cosa de esas, sino que aceptáramos las enseñanzas del Dios de la Biblia, las enseñanzas del Señor Jesucristo, sin la necesidad ni siquiera de adoptar la religión que tenía el mismo Jesús, que era el judaísmo. Nunca se le impuso la ley de Moisés, ni el régimen de la ley a los gentiles que somos nosotros. Entonces les hablo esto porque en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, toma mucho el ejemplo de Abraham para decir: israelitas, no crean que ustedes se van a poder salvar cumpliendo la ley y con el régimen de la ley y todos los requerimientos y sacrificios y culto y todas esas cosas los vayan a llevar a la salvación. No, la salvación existía antes de que viniera el régimen de la ley, antes de Moisés, antes del Sinaí, antes de todas esas cosas. Desde que Dios escoge a Abraham, nos comienza a explicar cómo una persona es justificada delante de Dios. Y entonces dice: así como Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, ahora cualquiera que crea en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, le será contado por justicia sin necesidad de que tenga que estar cumpliendo con una religión o requerimientos religiosos, rituales y cosas de esas. Una persona ayer me estaba haciendo una entrevista para una clase que tenía que hacer una exposición en la universidad, y entonces parte de la entrevista, la tarea era entrevistar a algún pastor. Entonces me escogió a mí para hacerme la entrevista y me preguntaba: ¿y cuáles son sus rituales? ¿Verdad? Porque preguntan eso. ¿Qué rituales tienen? ¿Qué vestimenta usan? Y cosas de esas, toda esa cosa preguntaban. Y entonces yo le dije: no, es que nosotros, no, el Señor vino a morir por todo el mundo, y cuando vino aquí no nos manda que nos tengamos que vestir como judíos, ni con unas túnicas especiales o alguna cosa así. Seguimos siendo los mismos ticos, los mismos de Ciudad Colón, solamente que la vestimenta sí tiene que ser un poco más, tiene que ser decorosa, ¿verdad? No andar vestidos ahí muy indecorosamente, ¿verdad? Pero no pide nada de nosotros el Señor. Lo que el Señor dijo en su palabra, dejó 2 ordenanzas, nada más. Y le dije a ella: no son sacramentos, son ordenanzas. Que cada vez que nos reuniéramos o quisiéramos recordarlo, celebráramos la cena. Que eso lo hacemos aquí cada mes. Y lo hacemos para recordar, no como un sacramento, porque creyendo que si hacemos tal cosa vamos a ser santificados porque participamos de un ritual santo o una cosa de esas. Quítese de la mente eso. La cena no es santa. El santo es el Señor.
Él es el santo. Y usted participa para celebrar, es una celebración. Y el otro ordenanza que nos dejó el Señor es: vayan por todo el mundo, llévenles el evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la otra ordenanza: ir a bautizar, celebrar la cena, ir a bautizar, lo que pidió el Señor. Y entonces, ¿para qué bautizamos? Porque el que se bautiza está haciendo una declaración pública de un acontecimiento interno que le pasó, lo hace externo mediante el bautismo en agua. Eso le explicaba yo a la muchacha y de una vez hablándole de Cristo, ¿verdad? Y tratando de evangelizarla. El asunto, lo que les quiero decir con todo esto es que el apóstol Pablo, cuando nos lleva a Abraham, y Dios cuando nos lleva aquí, es porque Dios nos está diciendo a través de Abraham cómo es o qué es, quiere Dios que llevemos nuestra vida cristiana, sean como Abraham. Y de eso estamos hablando, porque si Dios bendijo tanto a Abraham y le mostró tantas cosas, vimos hoy a 18 que 5 veces se decía: bendeciré, bendición, bendeciré otra vez, bendigan y serán en ti benditas. Estar en Cristo, y si hacemos lo que Dios dice, entonces va a haber bendición para nosotros. Bueno, y empiezo entonces diciéndoles que este mensaje tiene un título: fe, obediencia y adoración. Fe, obediencia y adoración son las cosas que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer a partir del versículo 4. Ya lo leímos. El llamado de Abraham y su relevancia para nosotros. Aquí en este pasaje encontramos el inicio de un viaje trascendental, porque vieron que dice en el versículo 4: se fue Abraham como Jehová le dijo. Empezó a caminar. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Y entonces Dios le ordena dejar su tierra, su parentela, para seguir un llamado lleno de promesas. Y entonces vamos a ver los 2 aspectos, y ustedes me van a decir que es raro, porque 2 aspectos si nos acaba de hablar de 3. Acabamos de hablar de fe, obediencia y adoración. Sí, porque es que el primero es uno solo. Fe y obediencia van juntos. Nadie puede decir que tiene fe si no obedece. Si no obedece es porque no tiene fe, porque no le cree a Dios. Y cualquier persona que no ande en obediencia, podemos decir que no tiene fe. Y cualquier persona que dice que tiene fe, pero no obedece, es falso. O sea, van juntos los dos. La fe, entonces, se manifiesta en acción. Eso es obediencia. Abraham le creyó a Dios. Entonces, fe es, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, fe es certeza y convicción. Certeza y convicción, eso es fe. ¿De qué? Certeza de que se espera algo, y convicción de que aunque usted todavía no vea aquello, lo va a tener. Eso es fe. Pero yo tengo que demostrar la fe. Ahí dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ven que hay fe porque empezó a caminar, pero también hay fe, hay obediencia porque actuó. O sea, no puede haber fe sin obediencia. Voy a estarles repitiendo esto. Abraham no se limitó a escuchar la voz de Dios, actuó en consecuencia. Eso es para que nosotros nos pongamos a pensar en esto. Si usted dice, tengo fe, dice en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta de Santiago 2, versículo, es que tengo el 20, pero me gustaría leer todo el pasaje, porque es un pasaje que la gente lo usa mucho, pero a veces es mal usado. Dice Santiago, y les voy a explicar por qué es que quiero que lo leamos. En el capítulo 2, versículo 14 en adelante, hay una versión, especialmente la versión
Dios habla hoy, que traduce la palabra obras, que aquí aparece en la Reina Valera como obras. Esa palabra es la palabra ergón en griego. Dios habla hoy, la traduce como hechos, porque ergón es un verbo que quiere decir, va enfocado en eso, en hacer. Por eso es que lo traduce aquí por obra. Una obra es algo que yo hago. Entonces ergón, la mejor traducción para en este pasaje de ergón es traducirlo como hecho, hechos, acciones. Entonces dice versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene hechos? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que la fe, si no tiene hechos, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin tus hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos, dice Santiago. La fe se demuestra, es lo que nos está enseñando la Biblia aquí. Usted no puede decir que tiene fe, o si usted dice que tiene fe, a ver, dice Dios, demuéstremelo primero. Y demuéstremelo con hechos. Abraham demostró su fe con hechos, porque cuando Dios le habló, empezó a caminar. ¿Sabía para dónde iba? No sabía. ¿Sabía cuál era el propósito específico de Dios? ¿Qué iba a hacer con él? No sabía. Ni siquiera sabía que Dios le iba a dar un hijo. Le dice, a tu descendencia serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dijo. Pero no tenía hijos. Su esposa, oiga, Abraham tenía, dice el pasaje, que tenía 75 años cuando empezó a caminar. Su esposa ya había pasado su periodo, ya había entrado en menopausia, había pasado todo eso, y además de eso, nunca había podido tener hijos porque era estéril, su esposa Sara. Entonces Abraham no se imaginaba qué iba a hacer Dios a esas alturas de su vida. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo, vamos a leer 21. No fue justificado por las obras, por los hechos, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y aquí lo menciona Santiago, demostrando a Abraham su fe cuando ofreció a Isaac. Eso va por el capítulo 22, más o menos, de Génesis. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus hechos y que la fe se perfeccionó por sus hechos? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué lindo es pensar en que Dios me pueda llamar su amigo. Somos sus hijos. Abraham entendió esas cosas y eso lo animó a hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros debemos andar por fe y no por vista. No es por lo que veamos, nosotros caminamos por fe. No tenemos que dejarnos llevar por las cosas que se ven. No tengo que esperar ver las cosas para caminar hacia ellas. Más bien, la fe es la certeza de lo que estoy esperando, estar convencido de lo que todavía no veo. Dios nos prueba en eso. A veces Dios nos pedirá dar pasos de fe que implican renunciar a cosas conocidas y confortables. Creo que de eso hablamos hoy 18. Es cuando estamos afianzados a cosas porque nos dan seguridad. Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando el futuro es incierto, y eso es una pregunta para usted, porque tener fe es ser obedientes a pesar de los signos de interrogación que hayan, a pesar de las incógnitas. Cuando alguien, por ejemplo, hace unos días, ustedes son testigos, la mayoría de los que están aquí, que hace unos días en una predicación de esta les dije, el Señor nos tiene aquí, a mi esposa y a mí, hace casi 16 años y no tenemos una propiedad, no tenemos un lote. Estamos esperando el día que el Señor nos supla. Después de esa predicación, al día siguiente,
ya habíamos tratado un lote. Pero si yo me hubiera puesto a pensar, no, es que podré pagar lo que voy a quedar debiendo del lote, me alcanzará, el Señor me seguirá supliendo como hasta hoy, podré seguir pagándolo. ¿Y qué pasaría si yo me enfermo? ¿Qué pasaría si yo me quedo sin trabajo, sin los recursos económicos? Porque estas cosas vienen a la mente de la gente, pero si le creemos al Señor, porque si yo compré un lote es porque quiero construir ahí una casa. Y entonces yo estoy esperando el tiempo donde el Señor nos vaya a dar también todo lo que necesitamos para poder construir una casa ahí. Entonces, eso es fe. Yo no la tengo, no, pero ya yo dije, si el Señor me dio el lote, no me va a vacilar. No me dio un lote para solo emocionarme ahí con que algún día tendré una casa, ¿no? La casa es un hecho, llegará a su tiempo. Así como llegó el lote a su tiempo y en el lugar donde nos lo dio el Señor y con el tamaño que nos lo dio el Señor y con las facilidades que nos la dio el Señor, que fue todo lo que le pedimos, pero tuvimos que esperar, como les dije, 15 años y medio para ver eso. Y el Señor nos lo dio, pero hay que caminar por fe. Hay que, por supuesto, el Señor da sabiduría, pero también hay algunas cosas que usted no puede hacer otra cosa más que decir, aquí voy, Señor, en tu nombre, esperando que tú seas el que supla para esto. Empiezo a caminar. Dios, pero Dios sí nos promete que su bendición, vamos a ver, nos promete que su bendición estará ahí, que Él estará siempre ahí para bendecirnos, que Él nos va a acompañar, que Él va a estar a nuestro lado, que Él nos va a dar también la paz que necesitamos para todo este caminar. El camino de la fe no siempre es claro y como Abraham, a menudo no tendremos todas las respuestas antes de actuar, pero Dios sí nos promete que su bendición nos acompañará. La obediencia puede ser difícil, pero siempre viene acompañada de bendición. La obediencia no se le olvide nunca. Si usted obedece, la obediencia va a venir acompañada de la bendición de Dios. Y entendemos que la desobediencia no va a traer la bendición de Dios. Abraham respondió al llamado de Dios sin saber completamente lo que le esperaba. Su obediencia no fue un acto pasivo, eso es lo que estamos viendo, sino un movimiento hacia lo desconocido, confiando plenamente en la guía divina, en que Dios iba a estar con él. Este pasaje nos enseña que la obediencia a Dios, aunque siempre entendamos, aunque siempre entendamos el camino, nos lleva a una vida llena de propósito y bendición, aunque no entendamos el camino, perdón. Ok, preguntas. ¿Qué área de su vida te está pidiendo Dios que usted le entregue? Porque hay cosas que no las dejamos porque nos da temor, nos da miedo a soltar porque estamos muy cómodos, estamos muy confortables o tal vez no queremos arriesgarnos más que eso. ¿Qué áreas? Ahora piense en las áreas que Dios quiere arrancarnos, porque tiene que arrancárnoslas. O sea, quitarnos cosas que no nos convienen. Cuando lleguemos a hablar de Lot, lo vamos a entender mejor. Tal vez es dejar atrás algo que ama usted, pero que no está bien, que no conviene, tomar un nuevo reto, confiarle alguna situación incierta al Señor. Usted no puede decir que tiene fe si no obedece. Otra vez, como decía Santiago, muéstrame tu fe con hechos, dice Dios. Ok, avanzamos un poquitito más y aquí vamos ya casi terminando o llegando a la segunda parte porque ya hablamos de fe y obediencia. Ahora hablemos del secreto de Abraham que está aquí en estos versículos. No sé si lo vieron, pero mire lo que dice en el versículo 8, dice: de allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel,
al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Antes de eso, decía también en el versículo, vamos a ver, en el versículo 7, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Esta era una de las características de Abraham, y ya vemos por qué también entonces Dios escoge a este hombre y por qué Dios hace planes con este hombre, porque era un hombre que invocaba a Dios. Este era el secreto de Abraham. Abraham venía de una cultura. Su papá era de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un lugar pagano donde se adoraba solo ídolos. No adoraban al Dios, a este Dios, el Dios de Abraham. Pero él sí lo conocía. Abraham viene de la descendencia de Abraham, es la descendencia de Noé. Años atrás, Noé había salvado al mundo entero en el arca junto con sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Y descendencia de los hijos especialmente de Sem, vino Abraham. Todavía entonces respetaba al Dios de Noé. Se mantuvo fiel al Dios de Noé a pesar del lugar donde vivía, lo mundano que fuera aquel lugar, y gente que no respetaba a Dios. Y el secreto de Abraham era que adoraba a Dios, y lo adoraba en el camino, porque vemos 2 oportunidades aquí donde dice: llegó a tal lugar y allí edificó un altar. Siguió caminando y cuando llegó a ese lugar volvió a edificar un altar para el Señor. Él edificaba altares para adorar a Dios, para invocar su nombre. Estos altares, ¿qué simbolizan? Bueno, simbolizan o nos enseñan cosas reales como una dependencia continua de Dios. Abraham era un hombre que dependía solo de Dios, porque, mire, Dios no puede ser burlado, pero qué pereza cuando ustedes seguramente les ha pasado, tal vez nos ha pasado con nuestros propios hijos, cuando nos buscan solo para un favor. Es feo, ¿verdad? No son obedientes en ningún momento, desobedecen, no hacen caso, pero cuando necesitan un favor, ahí sí llegan: papi, mamita, papito, ¿verdad? Que aquí, que allá, porque necesitan algo. Pero este Abraham buscaba a Dios en todo tiempo, en todo momento, el reconocimiento de que toda la bendición provenía de él. Él reconocía que toda la bendición solo de Dios provenía. Y también Abraham nos enseña aquí que confía en Dios tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de incertidumbre. Aquí busca a Dios. Yo les recomiendo y les digo: no busquemos a Dios, no busque a Dios solo en los momentos de dificultad. Porque es muy probable que le vayan a poner un alto, porque Dios no es un Dios alcahuete. Si usted está en momentos de dificultad y nunca busca a Dios y solo lo busca cuando tiene problemas, Dios no creo, el Dios de la Biblia no es así. No creo que le vaya a responder inmediatamente. Tiene que enseñarle. Y por lo general nos dice: un momentito, yo lo quiero bendecir, pero necesito que aprenda primero esto y esto y esto. Entonces, ¿no es mejor buscar a Dios en todo tiempo? En las buenas, en las malas, de día y de noche, en cualquier momento, para saber y tener convicción de que cuando venga algún momento difícil, ni siquiera tenga yo que invocar a Dios, porque ya sé que está ahí, siempre ha estado conmigo. ¿Se acuerdan qué lindo cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro? Y entonces Jesús hace una oración para que la oyéramos todos. Es una oración de esas evangelísticas, o una oración que le está hablando a Pedro para que entienda a Juan. Y entonces frente a la tumba de Lázaro dice: Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo que estoy diciendo es para que me escuchen los demás. Yo sé que siempre me oyes. El Señor Jesús estaba seguro que Dios, ya el Señor le había hablado, ya el Padre le había hablado: vaya a la tumba de Lázaro, y lo resucita.
pero tenía que hablar para que la gente entendiera ese grado de comunión. A esa muchacha que me entrevistaba ayer me decía, ¿y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para estar preparados para cuando hay que orar por un enfermo, o estar preparados para cuando en su iglesia entonces alguna persona se le manifieste un demonio o alguna cosa así? ¿Qué hacen ustedes para estar preparados? ¿O cómo se preparan? Nosotros los cristianos siempre estamos preparados. Porque ella me hablaba de que qué ritual hay que hacer. Y hay que llevar crucifijo, hay que usar la Biblia, tiene que llevar medallas o alguna cosa así, prender velitas y todo esto. Estas cosas me preguntaba, ¿verdad? No, la Biblia nos enseña de que cuando a Jesús se le presentaba un endemoniado, él estaba listo. No le decía, un momentito, endemoniado, no ayune hoy, o estoy falto de oración. No, él estaba preparado siempre. Y así nosotros como cristianos, creyentes, debemos de estar preparados siempre en comunión con el Señor para saber que en cualquier momento tenemos que invocarlo a Él. Me acuerdo también la historia de Nehemías. Nehemías se encuentra con el rey Artajerjes y necesitaba que el rey le hiciera un grandísimo favor. Y el rey entonces le dice, ¿qué pides? Él no esperaba que el rey le dijera eso en ese momento, pero Nehemías tenía 4 meses orando por esa situación. 4 meses para cuando el rey le preguntara. Y entonces ahí mismo, dice la Biblia, entonces oré al Señor y le hice la petición al rey. Oré al Señor. ¿Cuánto pudo haber durado esa oración de Nehemías? Seguramente dijo Nehemías, Señor, aquí voy, en tu nombre, Dios. Gracias porque me has escuchado. Voy a hablar con el rey. Seguramente 15 segundos, 30 segundos, 10 segundos, algo así pudo haber orado. Pero ya estaba listo, tenía 4 meses de estar orando por esa situación. Eso hacía Abraham. Cada lugar donde iba, hacía un altar al Señor. No sé, si usted tiene esa costumbre, pero yo creo que deberíamos de tenerla. Hemos construido altares en nuestra vida, momentos intencionales, de adoración a Dios. Un altar no es que usted tenga que poner unas piedras y eso, no, estamos hablando en sentido espiritual. Usted puede tener un altar en su cuarto, en su baño si quiere, en su carro, en algún lugar donde usted pueda estar tranquilo con Dios. La adoración constante nos ayuda a mantener el enfoque en Dios en medio de este viaje. Piensa en esto y piense bien en esto que le voy a decir, porque así como hay altares de obediencia como estos de Abraham, también hay altares de desobediencia, como los altares del pueblo de Israel. O sea, lo que quiero decirle es que ¿cuál es su altar? ¿Usted tiene altares de desobediencia? Leí un libro que se llamaba En el altar de la idolatría sexual. Era directo para personas que tienen una obsesión compulsiva con las cosas, las desviaciones sexuales y pornografía y todas estas cosas. De eso trataba ese libro, muy, muy interesante. Y lo ponían como que eso que te ata, eso que te domina, eso que te obliga, es un altar donde usted cada vez que se somete a eso es como si se estuviera postrando delante de ese Dios, de ese altar y rindiéndose delante de ese altar. Así como hay altares para adorar a Dios en un lugar específico, porque yo saco tiempo para el Señor, así también hay gente que su corazón está doblegado a otra cosa. Algunos han doblegado su corazón en el altar del trabajo, algunos en el altar del dinero. Todo es plata, todo gira alrededor de la plata, de las finanzas, del dinero, de lo material, de las apariencias, para que me vean, qué sé yo, para aparentar delante de la gente, etcétera, para que vean que yo, qué sé yo, acabo de comprar aquello, pero ya no lo tengo porque ahora compré algo mejor, acabo de cambiar el teléfono, lo cambié hace un año, pero ahora tengo uno nuevo porque ya salió el nuevo y todas esas cosas, gente que está enfocada en esos altares.
¿Cuál es su altar? Algunos tienen a su esposo como su altar o viceversa, a los hijos como un altar, un deporte o una costumbre o un pasatiempo. ¿Cuántas personas pudiendo venir a la iglesia no vienen porque tienen un pasatiempo los domingos y ese es su altar? Están doblegados delante de aquello, como si aquello fuera lo que los bendice todos los días. Bueno, ¿delante de qué altar está usted? ¿Delante de qué altar se rinde? Porque delante del altar al que usted se rinda, ese es el altar de su Dios. Y termino diciendo esto. Así como Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, Dios desea hacer grandes cosas a través de nosotros cuando respondemos con fe, obediencia y adoración. Llévese esas 3 palabras en su mente hoy. Con eso basta. Porque cada vez que usted se acuerde, Abraham, fe, obediencia, van juntos, fe, obediencia y adoración, rendido a Dios. Por eso Dios lo bendecía tanto. Nuestro llamado es seguir su voz, adorarle en el camino y confiar en que Él está obrando en nuestro favor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.